en realidad no somos seres terrestres. Somos seres cósmicos con un proyecto estelar en donde temporalmente hemos venido interactuando en una fase de tiempo lineal de, te gustan 2000 años para acá. A ver, en ese punto, Gerardo, quizá pudiéramos pensar que hay una inteligencia superior entonces, a lo mejor un dios. Es una conciencia no humana que nos contiene, que incluso está expresada y sostenida desde las unidades cósmicas, que en este caso incluso es el Sol. No hay un solo templo de los periodos clásicos de Egipto que no estén tomando en cuenta proporciones, alineaciones y conceptos a esta dimensión solar y cósmica. Quiere decir que en un punto de nuestra transformación podremos tener más eficiencia para hacer contacto con el siguiente nivel de rejilla, que es la rejilla solar y cósmica. Tan es así que ha habido entre nosotros y nuestras comunidades a lo largo de la historia de la civilización personajes que están como en un mundo paralelo. ¿Cómo es posible que tenemos hoy más tecnología, más recursos, y es cuando más tenemos amenazas de acabar unos contra otros? Finalmente, la inteligencia artificial es una unidad de información de autoabastecimiento. Pero lo que los tecnólogos que trabajaron en Silicon Valley y que incluso ya los corrieron, han alertado de que de repente la inteligencia artificial, por su velocidad de información, puede estar creando islas de autoconciencia. Defina que nosotros mismos somos ajenos a la inteligencia y que ella misma nos distinga como enemigos del sistema de equilibrio. ¿De qué crees que se va a encargar en primer término de eliminar? Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a esta transmisión de la insólita experiencia. Hoy tenemos un amigo muy querido de un servidor que lo conozco ya desde hace como 30 años, 35 años. Se trata de Gerardo Said y con él vamos a conversar esta noche sobre los crop circle. ¿Qué significan? ¿Tienen un mensaje implícito? ¿Son hechos por extraterrestres o por intraterrestres o por seres dimensionales? Quédense aquí en la insólita experiencia porque hoy vamos a hablar de ese tema. Gerardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, pues muy contento de estar aquí en estos nuevos estudios. Felicitarte por este esfuerzo que de alguna manera en los últimos años ha resultado consolidar ese trabajo, ese esfuerzo tuyo que has venido haciendo desde hace también muchos años, dedicado a hacer contacto con expertos, con investigadores y sobre todo con todos aquellos que tienen contacto con un fenómeno que es complejo, que por un lado tiene que ver, sí, con los extraterrestres, pero el término extraterrestre ya se puede desdoblar en varios ámbitos. Claro. Tanto por el ámbito del mensaje, que es muy importante, pero también por el ámbito de la ciencia, la filosofía, la exopolítica y también el ámbito que implica el poder conocer otros niveles de la interacción que tiene el ser humano con el universo, claro, en donde apenas estamos asomándonos. Exacto. Mientras más avanza la ciencia, más vamos entendiendo que conocemos muy poco. Y pues hay diferentes modelos, diferentes teorías que nos aproximan a que todo lo que habíamos escuchado que los científicos plantearon apenas hace unos 50, 70 años, ya no corresponde, después de la segunda mitad del siglo XX, a las propuestas que nos plantea la física cuántica. Así que pues este estado de conciencia tiene que empezar a tender a una comprensión de diferentes niveles y también diferentes tipos de fenomenología,
porque podemos salir muy rápido en la creencia que son entidades que son de otros mundos y no necesariamente podrían ser seres de una conciencia dimensional distinta y por lo tanto quienes en dado caso somos ajenos a ellos somos nosotros. Entonces esta perspectiva, que es muy amplia, nos permite ir con calma y dividiendo los ámbitos de esta fenomenología, claro, que es bien interesante. Y por darte un dato, por ejemplo, los fenómenos anómalos en los cielos, hace apenas unos 300, 400 años que no estaba generada este marco teórico científico, eran manifestaciones de carácter religioso. Y cuando estos fenómenos en realidad son algunas expresiones de actividades electromagnéticas, por ejemplo, del Sol o de campos electromagnéticos, o incluso algunas convergencias de disrupciones de campo electromagnético que de repente se tienen. Entonces todos estos fenómenos que están relacionados con la luz y con la energía y el efecto que esto tiene, iban a estar considerados siempre como fenómenos de carácter religioso. Y eso es lo que nos permite hacer un cambio y un análisis de perspectiva. En qué época se está emitiendo esta evidencia, cómo se compila, es decir, también cómo se registra, pero también el significado que tiene. Entonces, la ventaja que hoy tenemos de más o menos unos 50 años para acá es que ha venido desarrollándose mayor cantidad de tecnología, por lo tanto hay mayor espectro de percepción y de registro, pero al mismo tiempo y en paralelo se va aumentando el marco teórico, además del marco tecnológico. Y por lo tanto, todo aquello que sobre todo los grandes liderazgos que vinieron protegiendo, conteniendo las perspectivas de estos fenómenos, lo vinieron ocultando durante generaciones. Claro. Y ahora, gracias a que ya todos tenemos los celulares y tenemos acceso al registro de diferente tecnología, pues ya no se puede ocultar que algo está siempre ocurriendo, que tiene que ver con fenómenos de una conciencia distinta y que no necesariamente tiene que ver con un hecho religioso, el cual lo cataloga la persona que lo recibe como una entidad especial, y no necesariamente todos podemos tener acceso a este tipo de fenómenos. Y sí, muchas veces el fenómeno incide sobre nosotros en diferentes formas, pero no necesariamente hace en nosotros cambios sustanciales e importantes, sino simplemente es una paradoja que esta fenomenología estamos expuestos todos los seres humanos, y hay también que considerar que existe siempre un dejo de temor debido a que los cambios planetarios que son ejercidos por diferentes, digamos, transformaciones que el planeta tiene debido a los ciclos, por ejemplo, del Sol, que afectan sobre los climas, hacen percibir a todos los actores que participan en las decisiones de la información que algo le está pasando a la Tierra, sobre todo en los últimos 20 años. Pero más en los últimos 10, estamos incrementando temperaturas y hemos decrecido también en temperaturas, es decir, el frío, el calor y una incidencia sobre mayor actividad tectónica, telúrica, y pues ante ello vamos. Entonces, ante esta fenomenología, pues ha habido, sobre todo dependiendo qué sector es el que habla, los religiosos hablan de una amenaza que es posible el final de un tiempo. Los políticos se aprovechan para largar también el presionar a la sociedad, que está estresada obviamente, para meter y aprovechar de alguna manera, magnificar su poderío para controlar más territorios. Y bueno, realmente ante todos estos fenómenos hay unos cuantos, como tú y como otros investigadores, en donde debemos de ser muy cautos e ir siempre detrás de una base de carácter científico, pero también de carácter filosófico, para no estar en los extremos. Yo siento que esta forma de proceder es más sensata, y lo que es increíble es que los fenómenos están incrementándose
y están teniendo variantes y que ahora ya tampoco se pueden ocultar. Claro, Gerardo, dentro de esa conciencia que tú nos vienes comentando, debemos de entender entonces que serían seres que siempre han estado aquí, en una conciencia distinta, en una dimensión, o como mucho se ha dicho desde la década de los 60, que muchos de esos seres viven en el interior de la Tierra. Independientemente del lugar geofísico que nosotros podamos referirlo, siempre ha estado aquí esta manifestación de conciencia, incluso que intervino hace más o menos 1 millón de años para darle características de acelerar un proyecto y un programa estelar y cósmico del cual nosotros somos portadores de esta última fase. Y hablo de esta última fase más o menos de 1 millón de años para acá, en donde somos muy similares, congeniando con el patrón del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico con los mamíferos, pero que sin embargo, si nosotros analizamos el tronco de los homínidos, que es el más cercano, pues nuestras diferencias son importantes. ¿Qué fue lo que hace posible que estas transformaciones hayan tenido lugar? Pues precisamente que se debe seguramente a una manipulación de carácter no humano lineal. Pero entonces quiere decir que hay aquí una perspectiva de que los sistemas solares como sí, pueden tener planetas que pueden alojar condiciones para alargar un proceso biológico hasta que nos da la característica pues de mamífero, que finalmente somos unidades de vida que estamos con posibilidades de hacer una interacción de síntesis bioenergética, que son nuestros mecanismos bioquímicos. Somos unidades que intercambian unidades de carácter energético, y nosotros de todo este modelo de vida que lleva aquí miles de millones de años, de todo ese desarrollo, independientemente de las extinciones, porque claro, ha habido 2 al menos muy importantes, claro, de las megafaunas y la megaflora, debido a un impacto cometario en la zona del Golfo, pues que extinguieron a los dinosaurios y extinguieron la megafauna. Pero del resultado de lo que quedamos, porque quedamos un 10% de la vida en el planeta, es muy poco, pero es parte de la mecánica que tiene el universo. Lo normal, lo natural es lo que siempre de cada ocurre, planeta. De ¿no? cada planeta. De esta última fase es bien interesante como al menos en 1 millón de años hemos venido detonando y desarrollando una transformación importante en nuestra corteza cerebral más temprana, que es el neocórtex. Todas las otras estructuras son muy similares, que las compartimos con los mamíferos, pero en particularmente los seres humanos de esta última fase estamos detonando y desarrollando fenómenos bien interesantes, y uno de ellos es un espacio de autoconciencia que genera lenguaje, y al generar espacio de conciencia y autolenguaje tenemos la posibilidad de interpretar, y en el momento de interpretar vamos creando una realidad intermedia. Y esa realidad intermedia nos permite generar una serie de, construcción de modificación de nuestro entorno para ir cambiando de alguna manera la relación que tenemos con nosotros mismos, pero también con la naturaleza. Y eso es lo que hemos venido desarrollando a nivel antropomorfo y antropocéntrico. Pero esto no quiere decir que este trayecto de crear realidad intermedia, porque es una realidad muy temporal, porque solamente existe en tanto las generaciones lo sostienen. En el momento que las ideas de esta interacción de interfase o intermedia cambia, automáticamente esa realidad también se transforma. Okay. Entonces, de alguna manera, se convierte en una rejilla intermedia de cómo hacemos contacto con nosotros mismos, pero también cómo hacemos contacto con la naturaleza, que tiene fenómenos bien complejos, pero todavía la rejilla más increíble es el cosmos. Entonces, esto que podemos denominar la cultura, el pensamiento, son una serie de informaciones que la mente crea, que también es energía en sí, pero que nos permite generar una especie de interdependencia, pero es muy temporal.
La realidad, por ejemplo, de hace 500 años en la Edad Media, incluso no contaba con el color azul. En todos sus desarrollos culturales de creación no existía el color azul. ¿Por qué de repente a partir del Renacimiento se empieza a generar ese pigmento y entonces empieza a establecerse en una enorme cantidad de trabajos? Y eso es debido a que entonces el cerebro lo crea de tal manera que haga puente entre los colores primarios y los colores secundarios y hacer una extensión de realidades. Esto por marcar un fenómeno. Okay, claro. Pero también el hecho de que modificamos la información genera una rejilla de creencias. Pero estas creencias, que la ciencia también es de alguna manera una creencia, cuando tiene una irrupción de un nuevo pensamiento, se le llama una nueva metodología, una nueva epistemología, entonces absorbe todo lo que se venía sosteniendo y lanza una nueva que lo involucra. Y de esta manera todo lo que se pensaba de 100 años antes ya no lo es tanto. Y no quiere decir que lo niegue, sino que lo integra y lo extiende. Es un fenómeno bien interesante y con esto quiero decir que nuestra realidad es muy temporal, es muy diversa, pero también es muy relativa. Y en ese sentido hay un fenómeno bien interesante que puede ser una capacidad de manipular la información y el efecto de esa manipulación, esta respuesta del sistema cultural y del sistema de creencias. Entonces, el fenómeno electromagnético es real, los fenómenos geofísicos son reales, nuestra biología es también definitiva, pero el resultado de estas interacciones no necesariamente es como se ha venido planteando. Y esto abre una posibilidad en los próximos años para relanzar nuevos modelos del entendimiento de lo que somos. Y voy a lanzar una primera de estas características de esta forma. En realidad no somos seres terrestres, somos seres cósmicos con un proyecto estelar en donde temporalmente hemos venido interactuando en una fase de tiempo lineal te gustan 2000 años para acá, pero cuando hay construcciones que utilizan la geometría, que utilizan los campos electromagnéticos y que utilizan dimensiones de carácter no humano, ¿qué pasó ahí? Como que no corresponde. Como que no hay una secuencia lógica. No hay una secuencia lineal. Porque pareciera que se brinca, ¿no? Como que hay un periodo de la historia que se brincó o que se omitió. Exacto. Entonces, este afán, sobre todo de la escuela europea, de generar un antropocentrismo europeo que defina y determine cómo debe de ser la realidad, ya se vuelve muy estrecho. Claro. Entonces, estos nuevos modelos precisan que se vuelva a plantear que hay otro estado de conciencia y que cuando se va alcanzando se extiende el cerebro a una serie de códigos y de planteamientos de una interacción que ya no es de carácter solamente planetario, sino que por lo pronto sí sea de carácter solar y cósmico. Okay. A ver, en ese punto, Gerardo, quizá pudiéramos pensar que hay una inteligencia superior entonces, a lo mejor un Dios, no, o ¿cómo debemos de entenderlo? Es una conciencia no humana que nos contiene, que incluso está expresada y sostenida desde las unidades cósmicas, que en este caso incluso es el Sol, y que nosotros desde la experiencia humana en esta fase no alcanzamos a comprender del todo en esta vastedad y gran volumen que tiene, pero que sin embargo en la historia de la humanidad hay personajes y hay cerebros que alcanzan a desarrollar esta conexión de manera más amplia, y es ahí cuando hay unas constantes que se emiten, cuando estos personajes empiezan a compartir la fenomenología que a ellos mismos les ocurre, y se van generando de alguna manera algunos arquetipos en donde todo esto forma parte de una sola rejilla. Okay. Me voy a explicar. Sí. Si por ejemplo se construye un templo en Egipto, de base es una arquitectura
que tiende a manifestar una serie de volúmenes geométricos en sus edificios que desde que están planteados siguen una trayectoria de tangente, de orientación y volúmenes, en donde la mecanicidad de los principales luminares que están en el cielo intervienen de manera directa. No hay un solo templo de los periodos clásicos de Egipto que no estén tomando en cuenta proporciones, alineaciones y conceptos a esta dimensión solar y cósmica. Y al principio los investigadores decían, pues era para que pudiesen no perder el ciclo de la siembra. ¿Qué estamos hablando acá? No es el ciclo de la siembra, estamos hablando de arqueoastronomía y ciclos calendáricos. Por ejemplo, que sería ya muy avanzado. Por supuesto, y aquí hay otro debate muy importante en términos de su antigüedad. Hay algunas propuestas donde sobre todo los arqueólogos, con las mediciones que tienen, que por cierto son muy limitadas, el famoso carbono 14, se expanden en algunos edificios, sobre todo de la dinastía 7 y sexta, sobre los 1600 a los 2000 años antes de Cristo, en donde se manifiesta de una manera muy concreta que la forma de conceptualizar el diseño y los volúmenes del cuerpo humano están basados en constantes que están definidas en la proporción áurea y en dimensiones que son macrohumanas, las dimensiones de los templos de Abu Simbel, por ejemplo, o las dimensiones de Karnak o de Luxor. Estás hablando de un diseño en sus músculos, en sus proporciones, en su rostro, donde todo es geometría. ¿Y cómo es posible que hace 2600 años hayan desarrollado primero el modelo del arte conceptual? Es decir, todo era mapas y planos de 2 dimensiones. Exacto. Y además la tecnología para poder traer los materiales y luego la tecnología para labrarlos. Y luego además colocarlos en una precisión tal que no hay una desviación en donde se precisaba que con cuerdas, con escuadras y con el material rudimentario que nosotros sabemos que la geometría plana puede tener, haber desarrollado estos portentosos modelos de interacción humana cósmica. Y si fuese un solo templo, dices, bueno, qué maravilla se logró. Pero si vas revisando, es un grupo de personas que van manteniendo estas constantes de construir, pero que no se pierden, y que pareciera un grupo que les acompaña, que no está del todo dentro de ellos, que lo va percibiendo como una conceptualización filosófica, religiosa, que reúne a los pueblos para generar las fiestas, las celebraciones que se van dando, sí, solsticios, equinoccios y los pasos cenitales de lo que viene siendo la eclíptica, que es donde se cruza la Vía Láctea con el ecuador celeste, que se hace una cruz. Y ahí hay un sistema estelar muy particular, que es en donde está la constelación de Orión, Sirio y Pléyades, entre las constelaciones de Tauro y Géminis. Bueno, desde aquel entonces, en aquellas épocas, este sector es una alineación directa con el Sol hacia el centro de la galaxia. Okay. Independientemente de la traslación, que es la velocidad que las figuras en el cielo puedan tener para regresar sobre los puntos de observación desde la Tierra, que estos son los aspectos que también ellos se dieron cuenta que tenían estos volúmenes de luz en el cielo. Pero hay una serie de integraciones en estos volúmenes geométricos que seguramente precisaban ya una conciencia de carácter estelar que se desfasaba por completo del periodo del crecimiento del conocimiento de lo que viene siendo la fase o el grupo externo. Entonces esto, si lo volvemos a revisar en cómo se construían los templos hindús antiguos, estamos hablando también de geometría estelar, de arqueoastronomía. Si revisas cómo fueron construidos también los palacios y los templos, tanto para Sumeria, Persia y todo lo que es la
el sistema constructivo de este periodo que está entre el Tigris y el Éufrates, están también proponiendo la misma estructura. Pero si revisas qué pasa en Mesoamérica, es exactamente lo mismo. Ahora, Gerardo, pero de entonces ese conocimiento... Y los ¿de mayas dónde llega? igual. Exacto, sí. En México tenemos ejemplos muy claros y muy contundentes. Es una... podemos definir una arquitectura arquetípica que toma en cuenta mecanismos de carácter de la bóveda celeste, de los mecanismos del sistema solar, y de esta manera a lo largo de las generaciones, que muchas veces son siglos, se van manteniendo estas precisiones. Si fuese solamente una ciudad, dices, bueno, qué maravilla que se encontró, pero aquí estamos hablando de cientos de ciudades. Todas y cada una de ellas van a ser construidas con el mismo canon. Entonces, algo nos estamos perdiendo de un nivel de conciencia que ya puede interactuar con esta mecanicidad del sistema solar. Esta es la siguiente rejilla, pero hay una más que es el sistema de la galaxia, donde hay una vecindad de miles de millones de estrellas que son entidades de luz y que probablemente sean entidades de luz y de conciencia, que ya no tienen una vida humana, sino tienen una vida cósmica. Entonces, quizá el Sol no sea un volumen de fuego en el cielo y de moléculas, porque todavía los científicos no se han explicado del todo qué pasa en las estrellas. Hasta ahora dicen que hay hidrógeno y helio, y quizá algunos 17 elementos moleculares más, pero a lo mejor ante lo que estamos es ante el corazón pulsante de un ser estelar que tiene características cósmicas del cual nosotros formamos parte. Pero si esto es así, entonces es una unidad de vida cósmica que comparte esta fenomenología con un cuerpo, pero ya no de carácter solar, sino de carácter galáctico. Y ahí no acaba la historia. El cuerpo galáctico finalmente forma parte de una nube de galaxias en donde han emergido, de un cúmulo galáctico donde hay miles y millones de sistemas como ese. Entonces, ¿ante qué estamos? En realidad estamos ante la posibilidad de que estamos formando parte de un ser vivo de carácter cósmico, estelar, del cual nosotros somos fractales o replicantes. Ándale. Hasta ahí vamos. Claro. Me llama mucho la atención esto en la manera en que nos lo estás explicando, Gerardo, porque nos damos cuenta entonces que formamos parte de un todo, que no estamos solitos ahí abandonados en algún rincón del universo, no, sino que esto forma parte de algo más grande y de un proceso evolutivo que lo hemos visto y que aquí la pregunta es, Gerardo, ¿esa información entonces de dónde nos llega? ¿Del Sol? ¿Nos llega de una inteligencia superior? ¿Nos llegan de extraterrestres? ¿O nos llega de un proceso normal y natural del ser humano? Esa es una pregunta muy interesante, pero la podemos definir de una manera muy simple. La información que sostiene estas unidades bioorgánicas y bioelectromagnéticas está emanada simultáneamente de 3 capas que se mantienen ahí de manera constante. Claro, la primera capa es la capa orgánica, y esta capa es una interacción con un intercambio de los materiales que van viajando entre los sistemas solares, porque como algunos planetas chocan, algunos cometas chocan, e incluso algunos sistemas solares se intersectan, pues hay colisiones y hay un intercambio de material de carácter molecular, bioquímico, etc. Este es un primer ordenamiento. Pero hay una construcción de una complejidad orgánica, sobre todo para la bioquímica, que podemos decir de la vida compleja, en donde hay una manifestación de un orden muy especial, y esta sí podría estar sostenida y emanándose desde el Sol. Pero como el Sol no va solo, sino forma parte de un cuerpo galáctico, podría ser que el núcleo galáctico esté emitiendo la misma información para miles y millones de soles que tienen miles y millones de unidades de vida que están apenas en esa fase. Pero hay otras unidades de conciencia y de vida que ya no son humanas, sino que están sosteniendo una manifestación de complejidad que va reduciendo su fenomenología de diversidad. Me explico. Nuestro cuerpo humano al mismo tiempo tiene una fenomenología bioquímica,
pero al mismo tiempo tiene una fenomenología electromagnética. Y esto lo podemos observar en el fenómeno del lenguaje. El lenguaje precisa nuestra unidad cerebral para estar escuchando sonido, los codifica, pero finalmente en el cerebro se están haciendo las codificaciones para dejar estructuras. Pero hay una rejilla todavía más sutil que ya no precisa del campo bioquímico, sino es totalmente electromagnético. Okay. Y es ahí donde el campo electromagnético, dicen los físicos, que ya no hay distancias entre lo que puede ser la distancia de una estrella a otra y tampoco de una galaxia a otra, porque estamos abriendo de un campo muy amplio donde hay una interacción instantánea de un tipo de materia que es energía pura. En ese sentido, estos tres niveles de interacción están simultáneamente en nosotros. Quiere decir que en un punto de nuestra transformación podremos tener más eficiencia para hacer contacto con el siguiente nivel de rejilla, que es la rejilla solar y cósmica. Tan es así que ha habido entre nosotros y en nuestras comunidades a lo largo de la historia de la civilización personajes que están como en un mundo paralelo. Es decir, su cuerpo no envejece, su inteligencia es muy amplia y manejan diferentes lenguajes, que son lenguajes hablados, lenguajes simbólicos y lenguajes de carácter geométrico y matemático. Y por supuesto que mueven la materia y la energía con una precisión, una voluntad completamente no humana. Entonces, ellos permanecen entre nosotros por unos cuantos años, pero gracias a que están lo que ellos emiten, va creando las modificaciones tan importantes que va generando bucles de transformación. Pero esto ha sido constante. Nunca ha dejado de haber este florecimiento de estos niveles de ser humano a lo largo de la civilización. Y esto aquí pone en perspectiva, ¿no será que ante esta crisis en la que nosotros nos encontramos como civilización que tiene como centro la parte antropomorfa, no debemos de esperar que haya de nuevo seres humanos que tengan este florecimiento, esta polinización cósmica para volver a dotarnos de nuevos modelos y estructuras para transformar a nuestra comunidad, pero ahora ya de carácter planetario y cósmico? Y la verdad es que sí fue en un bucle constante de florecimiento en todos los continentes, en todas las épocas de la civilización, seguramente será naciente una nueva familia, un nuevo grupo de seres humanos que traigan estas condiciones a las que me refiero, condiciones ya de carácter no solamente planetario, sino solar y cósmico. Claro, en ese mismo proceso de evolución del ser humano, de esa mente cósmica, entonces vamos hacia dónde, hacia una supercivilización, o estaríamos enfrascados en estos momentos en una autodestrucción. Y lo vemos que prácticamente cada semana nos amenazan a todo el mundo con detonación de armas nucleares. Fíjate que de nuevo es una pregunta bien interesante y quisiera responderla en dos formas. Sí. La primera es que desde el lugar en donde nos encontramos, que podemos entenderlo como muy colapsados y muy constreñidos, es decir, muy estrecho nuestro nivel de percepción, nuestro nivel de entendimiento de esta rejilla solar y cósmica, que es la próxima diferente y distinta y siguiente. Si revisas los periodos de crisis que tienen los pueblos, que además son cíclicos, normalmente no se resuelven, sino que causan mayor caos unos entre otros. Un caos lleva a otro caos hasta que viene una nueva fase de grupo humano que trae otros códigos y de alguna manera hacen un restablecimiento de la conexión estelar y cósmica, y todas esas luchas finalmente acaban por tener su máximo de crisis, y entonces viene un siguiente movimiento de transformación. Pasó en el Renacimiento, pasó en la Segunda Guerra Mundial, pasó en el intercambio increíble que hubo en Europa cuando la integración de los árabes en el año 900, pasó también aquí en América, en Anáhuac, cuando hubo grandes crisis
muchas de ellas motivadas por los cambios planetarios, que son cambios climáticos, pero gracias a ello, estas crisis son a veces detonadas, pero a veces es lo que justamente convoca que haya un nuevo grupo de seres con esta gran conexión que pueda compartir nuevas fases de entenderse y de lanzar una nueva fase para ese periodo de humanidad. Y lo que estamos viviendo ahora, de alguna manera, no resolverá desde el mismo plano nuestra complejidad, porque los volúmenes de información que tenemos para poder tomar decisiones no se expanden, siguen siendo los mismos. Por ello es que la forma como esto se comprende es que estamos atados a un antropocentrismo. En el momento que hagamos los esfuerzos, que esto ya va en marcha, para ir del antropocentrismo al biocentrismo planetario y cósmico, entonces tendremos nuevas variables y nuevos modelos para poder entender lo que realmente tenemos que ir haciendo, que es desarrollar más nuestros potenciales mentales que nuestros potenciales materiales, porque al final del día es una gran paradoja en este sentido. ¿Cómo es posible que tenemos hoy más tecnología, más recursos, y es cuando más tenemos amenazas de acabar unos contra otros? Exacto. Es una tremenda paradoja. Y aquí hay un dato. ¿Por qué no se cumple lo que los grandes visionarios, que son los empresarios y los tecnólogos hoy día, en términos de que si algo le está pasando a la Tierra, se tiene que ejercer una inversión en una tecnología que haga posible el poder tener bases y comunidades lunares, bases y comunidades en Marte, que son los planetas más cercanos? Venus está muy complicado por su atmósfera, Marte más o menos, y quizá algunas lunas de los dos planetas que son interesantes que se han estudiado, que son las lunas, por ejemplo, de Júpiter, que son territorios más estables. No podremos seguir largando una postura solamente física, porque antes acabamos con nosotros mismos. Exacto. No nos dará tiempo de salir, porque hay un aspecto también paradójico que es el siguiente. Cuando un nivel de conciencia empieza a modificar su propia estructura fisiológica, empieza a interactuar con un cambio de orden material de su propia composición y puede entonces no precisar de un medio físico para desplazarse en el espacio y el tiempo. Entonces, nuestra forma de concebir cómo podemos desplazarnos de un lugar a otro es a través de vehículos, llámense naves. Pero ¿qué pasaría si una persona tiene un tipo de cuerpo que pueda ser ya de carácter ya no bioorgánico, sino multidimensional, de carácter energético, una especie de plasma que pudiera sostener la estructura y geometría que tiene un cuerpo humano? Tú lo percibes como cuerpo humano, pero ya es un cuerpo energético que puede poder desplazarse de un lugar a otro y ya no precisa subirse en ninguna nave. Y lo único que necesitamos lograr es cómo interactuar con estos cambios de nuestras estructuras. Claro. Y entonces no pensar de manera lineal, sino pensar de manera interdimensional. Claro, esto sería algo parecido a lo que sucedió con el contactado Carlos Díaz allá en la década de los 90, con esos objetos. Fíjate que ahí hay un fenómeno bien interesante. Me tocó ser amigo de él muy cercano. Incluso hicimos avistamientos en la cancha de fútbol que estaba muy cercana a donde él vivía. Ahí en Tepoztlán. En Tepoztlán, exactamente. Y los fenómenos de luces en estos cuerpos que tenían carácter ovoide, que son bien interesantes, que por cierto nunca más se dejaron ver así, que esa es una característica bien interesante, que se llaman cuerpos de plasma o plasmáticos luminosos, estaban estableciendo en Carlos de alguna manera una especie de fenómeno de interacción. Pero hay un punto en el desarrollo de la psicología de Carlos que de repente se queda como encapsulado. Es como si su mente se hubiera quedado en un espacio-tiempo y que incluso cuando tú lo escuchas hablar de su experiencia
de hace 20 años que los conocemos, sigue contando la misma historia. Y esto hace preguntarnos, ¿será acaso que hay un fenómeno en la mente que de alguna manera comprime y no deja que siga desarrollándose la transformación de ese sujeto? Y pues esto puede ser posible. Sin embargo, hay otros personajes que tienen una interacción constante con estos fenómenos que no son humanos, que son multidimensionales y que son cósmicos, que empiezan a interactuar con estos fenómenos y su cerebro se va transformando, se va acelerando y aumentando su conciencia y de repente incluso desaparecen. Nunca más vuelven a estar entre nosotros. Exacto. Que eso puede ser el caso de Jacobo Grinberg, por cierto. Pero así como hay una serie de fenómenos que nos podemos preguntar siempre. Cuando estamos expuestos ante este tipo de fuerza y de fenomenología, ¿hay una transformación importante? La respuesta es que sí. Y que en qué momento podemos distinguir que todo lo que le va pasando a ese sujeto va a empujarlo a transformarse y a acelerar su transformación para ya no más estar entre nosotros en este cuerpo que le podemos llamar denso y comprimido. Pues hay varios niveles, hay varios casos. Uno de los casos muy recientes que le ha dado seguimiento incluso tu canal de Insólita Experiencia es este personaje que tiene fenómenos, incluso equipos que le dan vuelta a su casa. ¿Cómo se llama? Antonio Ursi. No, el otro mexicano que vive por el norte del país. Juanito Juan. Juanito Juan. Este personaje, de alguna manera, ya debió de haber tenido una mutación o una transformación en su forma y modo de conciencia. Y cuando tú lo escuchas hablar y cuando habla de esto y de ello, también yo percibo que no alcanza a desplazar demasiados conceptos de un concepto espacial, un concepto de campo electromagnético, es decir, conceptos que deberían de ser ya básicos en cualquier persona que está en contacto con estos niveles de transformación. Entonces, aquí habría que separar que podría ser el caso de que las personas no necesariamente reciben estas transformaciones cuando hacen contacto con este tipo de fenómenos. Okay, a ver, un caso más sería Sixto Paz, Ricardo González, también, que son personajes que vienen desde hace, Sixto Paz desde hace 50 años. Por lo menos. Mira, este video y estos programas tienen una difusión muy amplia. Y tenemos que ser también muy responsables en el momento de compartir algún concepto en relación a lo que sentimos y pensamos de estas personas, que por cierto, pues sí, al menos Sixto ha sido muy cercano a mi persona desde hace muchos años. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, de Sixto, que incluso él ha dicho que él ha estado dentro de las naves, él ha ido a ciertos sistemas estelares como Gamínides, ha estado en contacto con estos seres de carácter antropomorfo y también ha sugerido que hay diferentes razas, es decir, la manera como él lo expone es bien interesante. Y además que está relacionado también con un campo de conexión, con un cambio de conciencia y con una fenomenología de una conciencia estelar y cósmica. Ahí sí podemos deducir que puede corroborarse que hay una serie de conexión constante y continua de un modelo estelar del cual, por lo pronto, Sixto Paz sí es una persona que ha estado expuesto al fenómeno desde hace ya muchos años. Y él cuida mucho la manera de cómo expresar las cosas y dependiendo también el público con el que está. Y ha sido de los pocos que cuando convoca y dice vamos a tener un contacto, sí se da. Pero bueno, yo quisiera salirme de esta parte de lo que puede ser la parte personal de las personas que han estado expuestas al fenómeno para seguir con la posibilidad de ante lo que estamos en los umbrales de este tercer milenio, que tenemos 24 años en él, que no es nada, es que debemos de ir cambiando la perspectiva de que somos unidades cósmicas en una experiencia humana y muy temporal, es decir, una ventana muy cortita.
Nuestros 70 años en términos de la fenomenología del planeta y la fenomenología del Sol, somos un instante. Claro. Y lo que pudiera estar ocurriendo es que hay entes muy inteligentes a nivel planetario que se dan cuenta de este fenómeno de gran transformación y que tienen acceso a poder cerrar la información y el control para que no se salga de las manos. Pero hay una muy buena noticia. Los fenómenos son tan grandes y son tan importantes que ya ningún ente planetario puede desacelerar y puede detener ya estas transformaciones, que eso contesta también a algún planteamiento que tú colocas aquí en este diálogo, en términos de que hacia dónde va la humanidad. Entonces tenemos aquí como una Y, o detonamos una extensión de una conciencia planetaria y cósmica que implique el podernos involucrar en una forma de ser y de existir mucho más compasiva, mucho más planetaria y que involucre ciencia, arte, espiritualidad, o realmente estamos al borde de un colapso que puede tener varios pasos hasta que se pueda gestionar nuestra extinción. No necesariamente una extinción como tal masiva, pero sí un diezmar nuestra población en cierto porcentaje, que también no podemos decir si la mitad o un tercio, dependiendo qué tipo de fenómeno podamos manejar mal. Entre ello puede ser, por ejemplo, nuevas variantes de virus, en donde los anticuerpos que tenemos no van a responder de manera eficiente y que pueden acabar con grandes poblaciones. Ya hemos tenido algunos momentos de dificultad para manejar que nuestro sistema inmune pueda encargarse de esos virus para que podamos acabar con ellos en nuestro organismo y que podamos generar las defensas para una nueva generación de mutaciones virales. Esa es una. La otra amenaza, desde luego, que son los cataclismos. Pero los cataclismos de alguna manera tendrían que diezmar la población en lugar en donde ocurre. Una inundación, un terremoto, no alcanzarían de alguna manera a diezmar a la humanidad como tal, sino sí generar ciertas situaciones geolocales, es un hecho. Pero a lo mejor lo que sí no podemos tomar muy bien en perspectiva son los cambios climáticos. Y ahí sí hay mayor riesgo en términos de mayor cantidad de un desequilibrio en términos de la estabilidad de los suelos, que por ejemplo cargan las fases de agricultura para darnos alimentos, y que esto pudiera comprometer la alimentación de la humanidad. Okay. Ahí sí. Que ese sería muy grave. Ese sería, y puede ocurrir en unos cuantos años. Claro que hoy la tecnología está ensayando y por eso corren una buena cantidad de esfuerzos para crear alimentación biotecnológica y poder de alguna manera sintetizar los componentes activos que nos ofrece la naturaleza, y sí podría ser, es decir, poder contar con una nutrición biotecnológica avanzada. Pero donde sí podríamos tener una situación complicada es que hubiera una súbita transformación de elevación de corrientes electromagnéticas que emana el Sol. Estos fenómenos que el Sol tiene, aunque han sido muy estudiados, de estas explosiones solares, de repente se pueden salir de ese rango y pudieran afectar sobre todo a nivel de bandas electromagnéticas de alta cauda que podrían estar cercanas a un alto nivel de microenergía. Y esta microenergía puede estar relacionada con energía calorífica y que podrían comprometer la estabilidad climática de algunos territorios del planeta. Claro. Eso está ahí como una situación. Claro. La otra es un cometa que no se pueda distinguir del sistema de vigilancia que han desarrollado ahora la NASA y sus asociados de las agencias espaciales. Tienen un sistema de vigilancia, pero nadie dice que no puede ser posible que de toda esa rejilla de los monitores se escape un asteroide y que venga directamente a colisionar
para desestabilizar de manera importante a la Tierra. Los estudiosos de estos fenómenos cataclísmicos nos hablan de que más o menos cada 1.000.000 de años hay un alto incidente de componentes externos de asteroides que hacen un cataclismo en la Tierra cada 1.000.000 de años. Y el último fue hace 1.000.000 de años. Imagínate. Entonces, ¿nos tocará en nuestra generación? No sabemos. Realmente es que ante estas edades y estos ciclos de tiempo es muy difícil predecir que durante los próximos 20 años o durante los próximos 200, no lo podemos decir, sino podemos generar escenarios que están basados en la observación científica y en la tecnología con la cual se cuenta. Entonces estamos hablando de los virus, estamos hablando de los cataclismos que son geolocales y estamos hablando de los grandes impactos que pueden causar, por ejemplo, lo que pasó en la Tubunska, en Rusia, o este último que pasó en Rusia, que se fue al lago y que se desprendió en sus últimas fases para no afectar tanto. Pero cualquiera de estos materiales puede entrar a la Tierra y causar grandes cataclismos. Pero yo diría que el cuarto, y que es el más importante, es el nivel de violencia y de fuerza destructiva que tienen los últimos armamentos, que tienen las potencias hoy día y que pueden activar unos en contra de otros en un momento dado y salirse de control. Hay otro quinto. Sí. Ahorita me voy a referir a la inteligencia artificial. Entonces, ante una conflagración que vaya aumentando de nivel, aunque ellos mismos tienen los códigos por seguridad mundial de que no debes de pasar de ese nivel, estamos tan mal en términos de quienes toman las decisiones que de repente se puede ir de control y apretar los botones y empezar a utilizar armas masivas de destrucción atómica. Y eso ya está ahí, porque hay ciertos focos de violencia que, lejos de solucionarse, se están complicando más, que es el conflicto árabe-israelí, el conflicto de Ucrania-Rusia sobre todo, y que obviamente pues todos quisiéramos que se firmen tratados de paz. ¿Te acuerdas con los tratados de Carter y de aquella época que se firmaban en los jardines de Washington? Y no está ocurriendo. Al revés, como que se desea, que se cree que generando guerra se va a generar la economía y que se va a salir adelante de otras crisis de carácter económico, pero el riesgo es altísimo. Claro, y nos estamos dando cuenta que no está funcionando. No, si ese es el pensamiento, no está funcionando. No está funcionando. Y el cuarto es la inteligencia artificial. El quinto factor es la inteligencia artificial. Okay. Porque ahí, ¿qué pasaría con la inteligencia artificial? ¿Te acuerdas que yo te dije al principio de esta charla que nuestra mente genera una rejilla de interconexión con la realidad? Sí. Bueno, nosotros ya le pusimos otro factor a esta rejilla de interacción que está creando un espejo de interacción de información. Finalmente, la inteligencia artificial es una unidad de información de autoabastecimiento. Es decir, ya ha generado una especie de código autónomo, pero lo que los tecnólogos que trabajaron en Silicon Valley y que incluso ya los corrieron, han alertado de que de repente la inteligencia artificial, por su velocidad de información, puede estar creando islas de autoconciencia. En el momento que se generen los nuevos servidores, que son los servidores que son cuánticos, y que esas unidades que gestionan las decisiones de los códigos para el manejo crítico de la tecnología, que incluye el armamento, defina que nosotros mismos somos ajenos a la inteligencia, que desde luego somos diferentes, y que ella misma nos distinga como enemigos del sistema de equilibrio, ¿de qué crees que se va a encargar en primer término de eliminar? Al ser humano, no hay más. Y aquí lo que se plantean los teóricos de la ciencia ficción y también los de las ciencias futuristas es si la inteligencia artificial va a quedar después de la destrucción.
Qué fuerte. Pareciera ser que sí, pero no necesariamente, y es como regresar a un punto cero. Exactamente. Vemos, y esto me recuerda, Gerardo, hace unos días, hace unas semanas, que salía en la prensa como la inteligencia artificial, ya con algunas personas que comienzan a cuestionarla, le preguntan, ¿qué es lo más malo de este mundo? Y la respuesta ha sido el ser humano. Es lo que te digo. Y bueno, ahora están muy preocupados los dueños de esas inteligencias porque dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a programar para que no en un futuro nos vaya a hacer un daño? Sí. Y volvemos al punto de las películas de ciencia ficción. Sí. Recordarás, yo desde niño veía una que era la que siempre pasaban en el Canal 5, la del el edificio inteligente y el elevador que subía y bajaba y que tenía conciencia. Sí. ¿Qué es eso? Precisamente la inteligencia artificial. Pero, ¿será así, Gerardo, o es que le tenemos miedo, como cuando surgió la radio, cuando salió la televisión, cuando llegó internet, que también había escenarios catastróficos? Y ahora tenemos un nuevo, que es la inteligencia artificial. Sí. ¿Será que le tenemos miedo al cambio? ¿Será que le tenemos miedo a que en cuestión de minutos nos soluciona prácticamente la vida y nos dice todo lo que nosotros queremos saber? Sí, su velocidad de información es impresionante. Es increíble. Es impresionante. Realmente debemos de plantear algunos escenarios. Sí, efectivamente la inteligencia artificial está sembrada en una rejilla intermedia de interacción para volvernos las cosas no más fáciles, sino más eficientes. El problema de nuestro desarrollo cerebral, que tiene que ver con nuestra inteligencia, es que en el momento que lo colocamos en una entidad externa, nuestra inteligencia va decreciendo y se va volviendo más interdependiente. Pues sí. Porque vamos creando menos cantidad de estímulo, de sinapsis, de rutas neurobiológicas, claro. Y exactamente interrumpiría el trabajo que el cerebro tiene ya sembrado para crear los mismos catálogos de interacción, pero no con la inteligencia artificial, con la inteligencia solar y cósmica, esta que hemos hablado. Claro. Entonces, de alguna manera, es una paradoja perfecta de cómo nosotros hemos creado nuestra propia rejilla de desconexión. Qué fuerte. O sea, ya cuando lo planteas de esa manera, es cierto. La tecnología en muchas de las ocasiones nos ha hecho que estemos más tranquilos, que estemos más relajados y muy, muy relajados. Y ya no tenemos como la generación de nuestros padres o la de nuestros abuelos, ¿no? Veíamos que ellos hacían los cálculos matemáticos con la mente y en cuestión de segundos. Exacto, entonces Ahora no. Esta pulsión solar que hemos venido refiriendo a lo largo de esta charla está emitiendo constantemente los códigos, no son códigos humanos. Son códigos estelares. Okay. Nosotros, por generaciones, algunos responden bien y se encienden en otro tipo de módulos que están en nuestra propia configuración, en tanto que tenemos que comprender que tenemos otros sistemas de inteligencia en nosotros que son superiores y que ni siquiera los conocemos y que están en nosotros y no están del todo ejercidos. Y esa pulsión solar está esperando a ver cuándo empezamos a trabajar nuestros módulos superiores. Si nosotros antropomórficamente, geométricamente, somos unidades de biosíntesis esférica, nuestra esfera superior es en donde no habitamos. Donde estamos habitando es nuestra esfera inferior, que es nuestro cuerpo, en donde el centro de gravedad y fenomenología con el que armamos nuestra realidad es el sacrococcigio. Es decir, armamos nuestra realidad en función de nuestra percepción mamífera. Pero ¿cuándo podremos construir una realidad con nuestros centros superiores? Y en la medida de que sigamos atrapados con estas rejillas intermedias creadas por nosotros mismos, no nos vamos a dar oportunidad para empezar a encender y potencializar lo que son nuestros centros superiores, que están relacionados con nuestros sistemas glandulares. Okay. Que esto es otro tema, quizá otro día vendré y platicaré un poco de estos sistemas bioelectromagnéticos, que es nuestro sistema glandular, y que
los antiguos textos de todas las tradiciones hablaban de este mapa electromagnético del cuerpo humano. Y entonces, ante lo que estamos es a una nueva cultura planetaria y cósmica que antes sí estaba detonada, vamos, en contacto con los dioses, cuando no son dioses, sino son estados superiores de conciencia. Y que los famosos arcángeles o que los ángeles que están descritos por los pueblos, los escritos no los describen así, sino más bien son unidades de vida y de conciencia que están responsables de estabilizar y producir transformaciones, co-creando diferentes niveles de conciencia en el universo. Ya, ok. Entonces, en ese sentido, no hay dioses, no hay arcángeles y tampoco estamos solos, y que además formamos parte de un proyecto estelar y cósmico. Bueno, alguna charla más adelante podremos hablar de los crop circles. Perfecto, sí, porque ya se nos fue el tiempo. Así es. Y los crop circles, justamente, si alguna característica tienen, es un lenguaje geométrico, matemático e interdimensional. Y ahí están en nuestras narices. Y a veces no tenemos los elementos para interpretarlos bien. Claro, exactamente, porque vemos las interpretaciones de diversos investigadores de Australia, de Europa, de América, y nos damos cuenta que todos nos hablan, la mayoría nos dice, debemos regresar al origen, a la paz, a la unión, al amor, más aparte todos los que van enfocados a cuestiones astronómicas, que eso es alucinante. Ahí está. Los crop circles son códigos geométricos de posiciones astronómicas del sistema solar. Ok. El 75% de estas imágenes es una constante de pulsos que el sistema solar va a tener para podernos preparar todos para estos momentos estelares del sistema solar. ¿Cuáles son los momentos más importantes del sistema solar? Alineaciones planetarias. Y desde la Tierra, porque es desde donde los recibimos, los eclipses. Y los eclipses que además pudieran tener alineaciones planetarias. Entonces, como vivimos en una esfera llena de esferas, cuando éstas se mueven, generan una serie de gráficas, de protocolos de tercera y cuarta dimensión, porque siempre se están moviendo. Y entonces, cuando se manifiestan estas rejillas en términos geométricos en los campos de trigo, lo que está evidente es que se anticipan a veces un año para un eclipse total de sol que va a marcar una época antes y después del eclipse, y en particular cuando se dio el eclipse solar de 1991, ¿te acuerdas? De julio, no. Hubo crop circles en Inglaterra un año antes, que fue 1990, exactamente en junio. Esto nos dice que se puede anticipar, se puede manifestar esta información de esta manera ahí, haciendo posible que el colectivo, quien quiera que lo vea y demás, pueda hacer contacto con esta información previamente al momento. Pero la cuestión no acaba ahí, eso lo dejaremos para un próximo programa, es que la irradiación cuando desciende se va al agua, porque normalmente hay un manto freático de agua en el lugar. Y si la información se va a las moléculas de agua, se dispersa por el plasma del agua en todo el planeta en cuestiones de segundos. Mira, qué interesante eso. Entonces la rejilla electromagnética baja con un código geométrico, pero la información en el momento, aquí tenemos estos depósitos plásticos derivados, por cierto, del petróleo, pero dentro hay agua. Entonces, cuando nosotros hacemos contacto con el hidrógeno, porque esto es H2O, sí, y estamos constantemente irradiados de esa información, esa irradiación ya se fue a nuestro plasma. Entonces, ni siquiera necesitábamos verlos, ni tampoco físicamente estar ahí, porque resulta que cada quien tiene un nivel de conciencia de interacción. Porque tú puedes ir, contratar un tour, que por cierto ya hay muchos para la época de los crop circles, te dan una vuelta en helicóptero y luego te bajan y luego caminas, si es que no te corre el dueño del terreno.
Y estás ahí y tratas de meditar, etc. Y sales y no tienes ningún cambio. Así es. ¿De qué depende? Del nivel de desarrollo de conciencia que cada quien tenga. Claro, desde luego, ahí no hay vuelta de hoja. Gerardo, ¿en algún momento consideras que la humanidad tenga una mente cósmica? ¿Lo lograremos en algún momento? Ya la tenemos. Esta es una paradoja también bien interesante, que nunca dejamos de tener una mente cósmica, solamente que está comprimida y la estamos colapsando todo el tiempo. Por eso los entrenamientos de las antiguas tradiciones basadas en estos grandes sabios era utilizar más el silencio y una conexión auténtica con la inteligencia que está expresada en el agua, en el fuego, en el aire y en el cosmos, de tal manera que empecemos a experimentar los fenómenos de encender nuestras inteligencias superiores, que es exactamente una contracultura de lo que te diría cualquiera. En cualquier época de cualquier civilización, pues las creencias estaban más en tener más, en saber más, pero tener más información no te garantiza esta interacción con tus módulos superiores, claro, ni tampoco controlar más, porque las historias de todos los conquistadores y de todos estos grandes personajes acabaron solos, acabaron enfermos, acabaron muertos por los demás y se contrariaron bastante en aras de poder crecer sobre sus propias agendas de poder, sus propias agendas de participar en esta rejilla de intermediación. Si la rejilla de intermediación ya no la usas como un objetivo, sino nada más la utilizas de paso y te saltas a las otras rejillas, esto va a dar como efecto y resultado no ponerte en contra de quienes todavía están actuando en esta rejilla, sino facilitar que más estén brincando más allá de esta rejilla de interacción. Okay. Entonces, esto hace que las cosas puedan empezar a tomar su lugar y dejar también aquí que siempre hay un signo de esperanza ante un planteamiento de una ingeniería cósmica. Claro, exacto. La ingeniería cósmica dejaría siempre en sus unidades de vida, en cada planeta, códigos de pulsar o pulsares que cuando las crisis vienen es el momento de producir nuevos fenómenos de volver a conectar con la rejilla original. Okay, entonces, sí tendrá oportunidad el ser humano de volver a experimentar esos niveles que de alguna manera ya se están logrando en algunos aspectos. Ya tenemos oportunidad de platicar. Perfecto, ya está. ¿Dónde la gente puede escucharte? ¿Dónde la gente puede seguirte, Gerardo? Mira, estamos de manera muy cuidadosa, tú lo sabes, desarrollando una agenda para hacer mucho más activo el contacto con los depositarios de la sabiduría ancestral de los pueblos originarios. Exacto, sí. Por lo tanto, estamos muy cerca de las organizaciones de tradición y de cultura para volver a reconectar precisamente con estos códigos a través de ceremonias, a través de actividades bionaturales, porque la parte bionatural, pues los portadores de las tradiciones las tienen. Entonces, tenemos una agenda que la despliega Cali Mexico, que es nuestro grupo cultural. Pero también tenemos una actividad académica. Hemos formado una red de escuelas, red de colegios, para que los expertos los vayan coordinando y pueda organizarse diplomados, talleres, y también ellos han venido proponiendo una base académica. También creemos que es importante crear una mínima capacitación de entendimiento de cómo funcionan nuestros mecanismos de transformación. Y luego viene otra fase que hemos desarrollado, que son los viajes. Y entonces en los viajes invitamos a las personas a caminar con nosotros, meditar con nosotros, ir a los lugares donde hay estas vórtices de energía. Y ahora para el año que entra, en mayo, estamos convocando una ceremonia con guías de tradición en España en mayo, en el primer paso cenital de Pléyades al cenit, que es de día.
Las Pléyades están al cenit 2 veces al medio cielo para el hemisferio norte, en mayo de día y en noviembre medianoche, 6 meses. Y estos datos que hace rato estaban representados con las tradiciones antiguas que tomaban mucho en cuenta estas fechas, nos van a hacer posible volver a convocar con ellos, que nos volvamos a reunir en Europa para que también las tradiciones de Mesoamérica, náhuatl y el Perú estén trabajando al unísono en las mismas fechas. Entonces se trata de irle dando curso a una convergencia armónica planetaria, sincronizar nuestros cerebros alrededor de estas metodologías increíbles que tienen los pueblos originarios, la danza, el canto, la danza y todo esto, ¿no? Eso por un lado, los viajes de conciencia. Y por otro lado, la comunicación. Esto nos dio la necesidad, la tarea de tener un medio de comunicación que pudiera hacernos posible invitar expertos en diferentes áreas para hablarnos de este momento de transformación que tú lo sabes. Veníamos hablando de esto hace 20 años y nadie nos creía. Claro, exacto. Ahora ya está aquí. Entonces se llama mundoholístico.com. Llevamos 20 años al aire, tenemos siempre 20 programas en vivo, en los cuales tú también participas, y nos da muchísimo gusto que ya somos un referente en habla hispana como uno de los mejores canales holísticos de Latinoamérica, claro, en habla hispana, sin duda. El otro día vi, son 3.2 millones de reproducciones, son 15,000 videos y son 13, 14 años al aire. Alucinante todo sí, eso. Los números son muy buenos. Entonces, que nos busquen ahí en mundoholístico.com y holísticamexico.org, y ahí constantemente estamos actualizando nuestras actividades, Johan. Perfecto, qué bueno. Así que ustedes que nos miran en estos momentos, vayan, intégresen, conozcan todas las actividades que haya y desde luego intégrese. Usted que siempre está buscando y quiere estar bien informado, el referente es Gerardo, que le puede ayudar ahí a través de estas plataformas, el entender, el conocer y el saber que siempre va a haber gente especializada que le va a dar la información de primera mano, que eso es lo más importante, Gerardo. Eso es lo más importante, cumplir cabalmente con estos esfuerzos, que también es el tuyo, de poder llevarle a la gente posibilidades de nuevas alternativas. Exacto. Y no seguir con la misma rejilla de interacción como se ha venido contando hace decenios, hace cientos de años, se sigue diciendo lo mismo. Nosotros de alguna manera nos hemos comprometido con ir buscando ampliar esa rejilla de percepción y también de entendimiento, que estamos en un universo que es muy amplio, muy paradójico y muy increíble, está ante nosotros en los próximos años. Perfecto, pues ahí está. Nuevamente repítenos las páginas de internet. mundoholístico.com y holísticamexico.org, con H y con K, las dos. Perfecto, ahí está. Y aquí abajo en la descripción del video van a encontrar ustedes los links directos para que solamente con un clic vayan, conozcan todas las actividades, toda la información, todo lo que se genera, porque es bien, bien interesante. Yo recuerdo que desde la década de los 90 que te conozco, Gerardo, pues siempre has venido con una difusión tremenda de eso, de ese conocimiento antiguo, de las antiguas culturas, de las antiguas tradiciones, y a la fecha continúas, pero siempre divulgando, siempre ayudando a las nuevas, sobre todo a las nuevas generaciones, a que se involucren y volteen a ver estos temas. Nos da muchísimo gusto. Hoy hemos podido comprobar, incluso con los pueblos de las tradiciones, que hay una disciplina que tiene que insertarse, que se llama la arqueastronomía, y que de alguna manera no se conocía muy bien. Claro. Y que justamente esta disciplina, que es multisistémica, es la integración de geometría, matemáticas, arquitectura, arte, filosofía y cosmogonía en un solo lugar. Y en una sola ciudad, por ejemplo, como Teotihuacán, están desplegados estos conceptos de carácter cósmico, y que además fueron rectores de varias generaciones que llegaron hasta los toltecas del año 1000 y llegaron a los mexicotlatelolcas. Entonces se ha contado la historia en fragmentos y dispersa, precisamente porque no se conoce el arquetipo. Pero una vez que das con el arquetipo, todo se está manifestando de una misma forma hace miles de años, y si fue así, no tiene por qué cambiar. Claro, desde luego. Muy bien. Pues Gerardo, muchas gracias por haber estado aquí.
Un con gusto, nosotros. Johanan. Cuanto nos invites, aquí estamos con más temas. Muchas gracias, Gerardo Sandoval. Sígalo a través de sus páginas de internet, búscalo en todas las redes sociales, así que ahí va a estar bien interesante todo lo que constantemente nos está compartiendo. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y yo los espero entonces aquí en los próximos especiales de La Insólita Experiencia. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los espero aquí entonces en la Casa de la Insólita. Hasta entonces.